¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy otra vez nuevamente vamos a compartir un contenido más de lo que respecta a la unidad número 3, que son los indicios, y estábamos viendo, ¿no es cierto?, anteriormente lo que eran las refacciones. Hoy vamos a desarrollar a través de este PowerPoint lo que es el estudio pericial de vidrios rotos. Como sabemos, dentro de lo que son la clasificación de indicios, podemos encontrar variedades de elementos que nos van a servir a nosotros para esclarecer un hecho delictuoso. Uno de ellos, y un indicio muy frecuente encontrado en el lugar del hecho, es el estudio en relevancia de este tipo de materiales que son los vidrios rotos, y brinda una información muy valiosa para el examen y el esclarecimiento de un hecho criminal que se investigue. Dentro de las generalidades que podamos ver, vamos a estudiar la definición, las aplicaciones, las consideraciones técnicas y su manipuleo. Dentro de lo que es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, que son las normas IRAM, el vidrio, como ustedes pueden ver, se define técnicamente como el producto inorgánico de fusión que se ha enfriado a un estado rígido sin cristalizar. Es decir, que estamos hablando de líquidos sobreenfriados. Es un material sólido, de estructura amorfa, y se puede considerar también dentro de la denominación. A veces escuchamos decir cristal, pero en realidad es una forma incorrecta de nombrar a este vidrio. El cristal propiamente vamos a ver que es una tipología dentro de lo que son los vidrios. Dentro de las aplicaciones vamos a ver los tipos, las variedades, las propiedades, los usos y las funciones que le podemos dar. Los tipos de vidrios que podemos encontrar, siempre vamos a hablar de una composición química, ¿sí? Cuando hablamos de una composición química, podemos decir que están compuestos por varios silicatos metálicos en distintas proporciones. La materia prima principal, como ustedes lo pueden ver, es la arcilla, y se le agregan compuestos químicos para la obtención de los diferentes tipos de vidrio. Y acá ven ustedes del lado izquierdo la materia prima y del lado derecho el componente aportado, y es lo que forman los vidrios los determinados tipos de vidrios que vamos a ver a continuación. Los vidrios finos o semicristales o potálsicos, que ustedes van a encontrar en la bibliografía proporcionada también por la cátedra, como vidrios finos float, también llamados, son vidrios planos, brillantes y más transparentes, y resisten bien la acción del agua. Son vidrios sódicos, cálcicos, que han sido enfriados en la parte superior de un baño estaño fundido. Esto generalmente podemos encontrar en espejos, paneles para los exteriores, puertas, ventanas, etc. Después tenemos los vidrios de plomo o llamados cristales, que se aclarará oportunamente que se definió como vidrios, digamos. Yo le había aclarado en el principio que no son cristales, es un tipo de vidrio, ¿sí? Dentro de esto tenemos, por ejemplo, la cristalería fina de alta gama, decorativos, pero es un vidrio bastante caro, digamos, para la composición en sí, es bastante cara para poder realizarlo. Después tenemos los vidrios borosilicatados tipo Pirex, que sus materias primas son arena y bórax y aluminio. Tienen una insuperable resistencia a los cambios de temperatura, lo que permite soportar enfriamientos bruscos sin ruptura. Por ejemplo, algunos tipos de este vidrio son las vajillas para los hornos Pirex, también elementos de laboratorio que seguramente lo van a utilizar en química, por ejemplo, probetas, cilindros, entre otros. Vidrios sódicos cálcicos, por último, están formados por sílice y calcio principalmente, como su nombre lo indica. La mayor parte del vidrio es incoloro y transparente y tiene este tipo de composición. La resistencia química se mejoró al aumentar la cantidad de sílice a la composición, y también se mejoró la
la fortaleza y el choque térmico. Generalmente son vidrios utilizados para botellas, frascos, etc. Luego tenemos los vidrios finos, como les decía, acá vemos los ejemplos. Los cristales, los vidrios borosilicatados y los vidrios sódicos cálcicos. ¿Cuáles son los usos y las funciones? Tenemos el control térmico, doble vidriado hermético, aislación acústica y seguridad. Dentro del control térmico encontramos los vidrios de control solar, como ustedes pueden ver, que son aquellos que transmiten un porcentaje de radiación solar inferior a la obtenida por medio de un vidrio plano incoloro. Acuérdense que el vidrio plano incoloro era la primera clasificación de vidrios que dijimos que eran los FLOA. Se pueden clasificar en dos tipos básicos, los absorbentes y los reflectantes. Fíjense cuál es la diferencia entre uno y otro. Vidrios de control solar absorbentes reducen la carga térmica total absorbiendo la energía solar incidente. Es decir, que absorben esa energía que proviene del sol. Y por el otro lado tenemos los vidrios de control solar reflectantes que reducen la carga térmica total por reflexión, la energía solar incidente, o sea, reflejan esa radiación solar. Esos son los dos tipos de vidrios dentro de lo que son los usos y las funciones y el control térmico de los. Después tenemos el doble vidriado térmico. Este tipo está constituido por dos vidrios transparentes e incoloros, como ustedes pueden observar acá en la figura. Tiene doble placa y se usa principalmente en climas fríos, ya que reducen la pérdida calórica y elimina la posibilidad de que se empañe. ¿Sí? Después tenemos los vidrios de aislación acústica, que como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, proporciona una menor cantidad de pasaje de decibeles para evitar tantos ruidos. Después tenemos los vidrios de seguridad, que se denominan así a diferencia del vidrio común. En caso de rotura, sabemos que no ofrecen peligro para las personas, ya que no se rompen en formas de astillas filosas, y se pueden clasificar en templados, laminados, y otros de los tipos son armados o contra incendios y antibalas. Por este lado vemos los vidrios templados, que son generalmente los que se encuentran a veces en la puerta de los comercios, de los bancos. En el caso de que se rompan, no se producen astillas. Después tenemos los vidrios laminados o laminosos. Ante un golpe, uno o ambos vidrios pueden romperse, siendo la lámina plástica la que evita el desprendimiento de los trozos de vidrio roto, minimizando el riesgo de producir heridas. Esto es lo que vemos en los vidrios de los autos, ¿sí? Por ejemplo, o también se puede mandar a hacer para puertas y ventanas para protección de los niños, por ejemplo. Vidrios armados de seguridad contra incendio. Permite detener la propagación del fuego hasta 1 hora, motivo por el cual es empleado en puertas y cerramientos contra incendios. Y por último tenemos los vidrios antibala, que pertenecen a la familia de los laminados y están formados por una sucesión de varios vidrios y capas de láminas de polivinilmetilo y permiten que los interiores afectados permanezcan doblemente adheridos. Su función básica, como dije antes, es la de impedir el ingreso de proyectiles, y eso también se utiliza en lugares específicamente de máxima seguridad, por ejemplo los bancos, las oficinas de determinadas personas importantes, diplomados, etc. Bien, ahora algunas de las consideraciones técnicas que debemos tener en cuenta son los tipos de orificios, el sentido de la fuerza, la dirección de la fuerza y los vidrios de faros para vehículos. En los vidrios podemos encontrar diferentes tipos de orificios.
pueden ser producidos por objetos romos, ¿sí? Es decir, objetos que no tienen punta, o por balas. Acá vemos por un objeto romo, por ejemplo, ¿sí? Una piedra. Y en esta otra lámina podemos ver el impacto de un proyectil sobre un vidrio. Y vamos a poder determinar la dirección del impacto del proyectil. ¿Sí? Vemos que el orificio de entrada siempre es menor y el orificio de salida es mayor, y se produce un cráter en esa salida, en el orificio de salida. Los impactos de balas en los vidrios son muy importantes para la criminalística, porque se pueden determinar, como les dije antes, la dirección de la fuerza, el sentido de la fuerza, y también se puede determinar según los tipos de fracturas que se produzcan, también la posición del tirador y la sucesión de ese impacto de balas, en qué orden se ha producido. Acá podemos ver cómo es el impacto en masa. Un poco nosotros lo habíamos visto en fracciones, teniendo en cuenta lo que era la definición de fracciones y cuál era su condición indispensable para que sea considerado un indicio del tipo de fracción. Y bueno, esto es lo que en los vidrios. ¿Qué se podía determinar? El sentido de la fuerza. Si se observan varias perforaciones, es posible establecer la secuencia de las mismas mediante una prolija observación de las fracturas radiales, que a estas fracturas radiales nosotros las vamos a llamar líneas primarias, o las fracturas concéntricas, que a estas fracturas las vamos a llamar líneas secundarias. Bien, las radiales, entonces, estas son las fracturas o líneas primarias, las radiales. Después tenemos estas otras, que son las que las interceptan, son las líneas secundarias o líneas concéntricas. Podemos determinar, como les dije anteriormente, el orden de los disparos, la secuencia, cuál estuvo primero, cuál estuvo segundo o cuál estuvo tercero. En esta imagen vamos a poder observar en qué orden estuvieron o cuál fue la secuencia de disparos. En primer lugar, el primer disparo vamos a ver que tienen esas líneas primarias de manera infinita, digamos. No llegan a interceptarse. En segundo lugar, podemos ver que la que llega a interceptar esas líneas es la que se produce en la posición número 3. Y en tercer lugar, la que llega a interceptar esas líneas primarias a través de la línea concéntrica es el disparo número 3. La dirección de la fuerza también podemos estudiar. Se estudian los bordes de los fragmentos producidos observándose dos tipos de marcas: las marcas costillas y las marcas rastrillas. ¿Sí? Acá podemos ver las marcas costillas, ¿sí? Que son como unas estrías en todo lo que sea el trayecto de ese. Y las marcas rastrillos, que es como un golpeteo, digamos. También, que es muy importante para establecer la comisión de un hecho delictuoso, por ejemplo un siniestro vial donde uno de los vehículos se ha dado a la fuga. De acuerdo a la cantidad a los vidrios que encontremos en el lugar del hecho, podemos determinar, digamos, de qué vehículo se trata, o podemos determinar si hay algún tipo de transposición de vidrios, algunas micas de los faros, etc. Así que bueno, hasta acá llegamos con toda la parte de vidrios. Cualquier duda o consulta, nosotros vamos a estar en el foro de consultas, o por mensaje privado pueden hacerlo a través del aula virtual a la cátedra de formación criminalística 1. Así que hasta acá llegamos con lo que es la parte de vidrios. Muchas gracias.